el suelo de hormigón, que luego eso nos encanta a los arquitectos, pero luego, por ejemplo, mi mujer, que no está en el mundo me dice, ¿cómo lo vas a dejar el hormigón visto? ¿Sabes? O sea, quiero decir, esto es una cosa muy personal de nosotros. Luego a la gente normal dice, esto no. O sea, a mí ponme un suelo normal. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola Luca, ¿cómo estás? Muy bien y me alegro de estar grabando hoy este podcast. Bueno, bienvenido a Construcción Digital. Primero que todo, como siempre empezamos de la misma manera. Así que nada, cuéntame un poco sobre ti. Pues bueno, pues quién eres tú, sobre tu trayectoria profesional. Cuéntame. Bueno, yo soy un italiano, como se notará de mi acento. En mi carrera universitaria se ha desarrollado en Italia y se ha terminado prácticamente en la Universidad de Sevilla, porque yo estudié Ingeniería de la Edificación, pero un curso que ya incluía elementos de arquitectura, por lo cual tengo una base de ingeniero y toda una parte de estudios de arquitectura, por lo cual técnicamente me puedo llamar ingeniero o arquitecto. Y mi proyecto de fin de carrera lo hice en la Universidad de Sevilla sobre un proyecto urbano en Sevilla. Y fue mi primer contacto con España. Uh-huh. Desde allí trabajé siempre en empresas que tenían un contacto con España, porque la primera era una empresa italiana de fachadas ventiladas, de paneles de fachadas ventiladas, luego una empresa multinacional de aislamientos y luego desde hace 10 años, en estos días, la Terlite. Por lo cual, bueno, habría podido dedicarme a proyectos, pero el destino me ha llevado inmediatamente hacia el tema de empresas y ahí me he quedado bastante satisfecho. Uh-huh. Bueno, lo has mencionado ya, pero cuéntame, ¿qué es Laterlite? O igual Laterlight, no sé cómo se dice. No, la Terlite, la italiana. Luego, bueno, hay algún cliente de cultura anglosajona que nos llama Laterlight, no le decimos nada, pero es la Terlite. La Terlite es una empresa que nace en los años 60 y en principio se ha creado para llevar a Italia un producto que en aquella época era una novedad absoluta, que era el árido ligero de arcilla expandida, que se había concebido en Escandinavia. Entonces, en los años 60, la Terlite abre su producción de árido ligero de arcilla expandida en Italia y desde ahí, bueno, primero se desarrolla en Italia y luego, desde los años 90, sale un poco de lo que es ser fabricante de áridos y entra un poco hacia los productos técnicos. Primero con una gama de morteros y hormigones predosificados en sacos para distintas aplicaciones. Luego con una serie de complementos, por ejemplo, láminas acústicas, o luego sistemas de conexión estructural para refuerzo de forjados. Y gradualmente hoy, de hecho, la empresa ya es un grupo y desde enero de 2022 habrá una fusión de todas las empresas del grupo y donde hay dentro una empresa especializada en refuerzo estructural, otra empresa especializada en morteros técnicos, otra empresa especializada en bloques de construcción. Entonces, ahora es una realidad que cubre una serie de aplicaciones técnicas bastante variadas, con un enfoque bastante importante a lo que es rehabilitación. Uh-huh, uh-huh. Pues bueno, lo estás diciendo tú ahora mismo, o sea que hoy, señores, para los oyentes del podcast, ya sabéis, vamos a hablar pues de rehabilitación. O sea que primero que todo, cuéntame, ¿qué es esto de la rehabilitación? Porque muchas veces lo confundimos, ¿no? Confundimos reforma con rehabilitación, ¿no? Esto no es lo mismo. Cuéntame, ¿qué es esto de una rehabilitación? Bueno, de lo que he visto yo me ocupo de varios países, ¿no? Y he visto que el concepto varía mucho según la cultura, porque hay países donde rehabilitación es algo que tiene que ver solo con un número limitatísimo de edificios de gran valor histórico, artísticos, y todo el resto, bueno,
se piensa que se puede simplemente tirar y volver a construir, ¿no? Mientras, si vamos hacia los países como Italia, España, Francia y en general Europa, donde hay una cantidad de edificios que tienen una cierta edad muy grande y que van desde el patrimonio histórico hacia edificios más recientes, ahí en nuestra cultura rehabilitar es darle al edificio, bueno, adaptar un edificio existente a las exigencias técnicas contemporáneas, intentando guardar a lo máximo posible, conservar su identidad arquitectónica, su identidad urbana, su identidad incluso a veces constructiva. Pero este concepto, así como te lo estoy contando, es muy peculiar de una cultura, yo diría, europea. Porque la sensibilidad hacia la rehabilitación como conservación del valor cultural y arquitectónico del edificio es algo que si sales de Europa ya va desapareciendo y se convierte en algo casi puramente técnico, digamos, ¿no? Sí, sí, está muy interesante. Además, bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a intentar un poco, ya que os hemos metido un poco en contexto a toda la audiencia también, vamos a hablar un poco de qué edificios deberíamos rehabilitar o por qué deberíamos rehabilitar. ¿Cómo se identifica, ¿no?, que es momento de rehabilitar? A ver, ahí también hay un tema que tiene mucho que ver con la cultura del país, ¿no? Porque por ejemplo, yo veo que en Italia a veces nos esforzamos rehabilitar incluso cosas que cuesta más intervenir están tan lejos de cualquier estándar estructural y práctico y no tienen una edad suficiente para justificar que tengan un valor cultural y arquitectónico, pero tenemos una cultura tan de no tocar lo que hay que rehabilitamos cualquier cosa. Yo creo que un edificio, por ejemplo, la identidad de Italia, de España, de Francia, es muy conectada a toda la edificación existente histórica. Imaginamos pueblos, cascos antiguos, y ahí, incluso si el reto técnico de rehabilitar es bastante complejo, hay un tema importantísimo que es la ciudad en sí, su manera de funcionar los espacios, las formas, la historia. Entonces, incluso con una situación donde el reto técnico es complejo, yo creo que en este caso vale la pena rehabilitar. Creo que, por contrario, sea una edificación de los años 70, 80, que una mala edificación de momentos de burbuja de edificación, ahí, en algún caso, podría valer la pena evaluar el coste-beneficio de rehabilitar o pensar sustituir del todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho, hay que ver caso por caso, pero es bastante frecuente que la rehabilitación toque una parte del edificio. Claro. Y en este caso, esto que estoy diciendo no se puede considerar, pero yo diría que la mayoría de los edificios, en la mayoría de los edificios vale la pena evaluar una rehabilitación importante, energética, estructural, pero hay algún caso extremo en que igual no vale la pena meterte ahí porque todo lo que tienes que hacer... Bueno, esta segunda parte que estás comentando me interesa también por el hecho de que, bueno, también nos escucha mucha gente pues que imagino que son del otro lado del charco, que digo yo, ¿no? Que son de América, ¿no? De Latinoamérica y también de Norteamérica nos escuchan. Entonces, bueno, y México, que no se me olviden a mí nuestros amigos de México y, bueno, de toda la zona de Centroamérica. Entonces, me interesa mucho esta segunda parte también en el hecho de que, bueno, por ejemplo, vosotros, ¿no? Y ahora entramos un poco en los refuerzos de forjado, ¿no? Igual en construcciones que no se hicieron de la mejor manera, ¿no? Si empieza a haber problemas en los forjados, igual hacer un refuerzo quizás sería una solución
a nivel económico también, ¿no? Más interesante para decir, bueno, haciendo este refuerzo de forjado ya tengo una estructura que sé que me va a aguantar otros 30 años más o 40 años más, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Crees que es interesante también en este tipo de intervenciones mínimas que se diga, bueno, tengo que sobrevivir, no puedo tirar la casa abajo y volver a construir, ¿no? Teniendo un poco esa mentalidad. Sí, sí, sí. Esto yo creo que precisamente es donde más el tipo de trabajo que hace la empresa se enfoca, ¿no? Ah, digamos que añadir con el esfuerzo mínimo una extra prestación que permita ganar seguridad sísmica, ganar seguridad estructural y aumentar la vida útil del edificio es algo en lo cual estamos especializados. Añado un punto que me has hecho pensar a esta cosa. A veces, cuando se toca un forjado, ¿no? A veces, no sé, el técnico se enfoca mucho en todo lo que es acabado, ¿no? Y dice, ok, tengo que cambiar la imagen interior de la pieza, del piso, de la oficina. Pero, y cómo todo lo que es el sistema de refuerzo de forjado no se ve, siempre a veces llega después, ¿no? Pero un forjado relativamente débil, flexible, que tiene movimientos, que cuando le pones encima un acabado nuevo, carísimo, muy rígido, luego si no lo has reforzado, el riesgo que tienes es que la durabilidad de tus acabados está afectada, porque Claro. si tocamos un forjado y lo reforzamos, le damos más rigidez, reducimos las flechas, los movimientos y damos mm, un nivel de, digamos, fiabilidad y durabilidad a lo que se pone por encima de ello, incluso a los acabados, ¿no? Claro. Imaginamos una cerámica de gran formato y un forjado que no está, que tiene algún movimiento, que no se cae, pero no tiene algún movimiento. Ahí se puede agrietar unas paredes de cartón y eso, luego puedes saber todos unos temas que tienen que Claro. ver con los acabados, que pero no se piensan, no se toman en cuenta desde el principio. Ujú. Claro, bueno, esto yo me estoy imaginando también, bueno, ya sabéis que si alguien tiene pues en casa que hay grietas o lo que sea, pues que consulte con un técnico, porque evidentemente desde aquí no les podemos decir, oye, pues esto es así, así, porque tampoco lo sabemos. Entonces eso evidentemente hay que consultar con el técnico. Pero es muy importante esto que está comentando Luca, de que, vale, si vais a decir, bueno, va, pues en el piso de arriba vamos ahora a hacer una reforma, ¿no? Y vamos a poner, pues esto, una cerámica bien chula, bien grande, vamos a poner, pues yo qué sé, imagínate que pones, oye, suelo radiante con capa de mortero y además encima de eso pones una cerámica, pues ojo, porque vas a meterle un peso a ese forjado que si el forjado se construyó de aquella manera y no está previsto para esas cargas, igual en pocos años empiezan primero saliendo grietas, pues que se empieza a romper la cerámica por los pandeos o lo que sea, y en un momento podría incluso pasar lo peor. O sea que esto es el tema en el que estamos hablando. Igual, antes de ponerte a hacer la gran reforma, dices, bueno, voy a reforzar este forjado, ¿no? Voy a reforzar el forjado y luego ya me pongo, ¿no? Y luego ya me pongo. ¿En qué consiste o cómo vosotros hacéis para reforzar ese forjado? ¿En qué consiste este refuerzo estructural? A ver, te cuento, la solución típica a la perlite eh, es una solución por la cara de arriba del forjado, ¿no? ¿Qué se hace? Se retira todo lo que es acabado, solera, recrecido, hasta descubrir la estructura del forjado original, que puede ser madera, acero, una Puede vertido ser de hormigón, bidireccional, unidireccional, es igual. unidireccional, bidireccional, digamos, se llega a ver la estructura. Desde ahí, ¿qué hacemos? Hemos quitado unos centímetros de material pesado, porque en la mayoría de los casos la solera que hay, el recrecido que hay, según las épocas, puede ser un mortero, digamos, estándar, puede ser un hormigón, puede ser una acumulación de cascotes y escombros de obra, sobre todo en las épocas antiguas, que se acumulaban para llegar al nivel deseado, puede ser arena, puede ser muchas cosas, pero en la mayoría de los casos
excluyendo algunas zonas específicas donde había roca volcánica, como Canarias y tal, pero la mayoría de los casos es material pesado, que es un peso muerto por encima del forjado y cubre un cierto espesor. Ujú. Nosotros en este mismo espesor vamos a poner materiales técnicos que normalmente tienen un peso igual o menor, o mucho, en algún caso mucho menor de lo que hemos quitado, y pero aportan una prestación. Típicamente ponemos una losa de hormigón estructural ligero, aligerado con el área de arcilla ¿Cuál es el expandida. espesor? ¿Cuál es el espesor de la losa? Normalmente el típico es 5 centímetros. Mm. Esto 5 centímetros porque también tiene un impacto a nivel sísmico, porque desde 5 centímetros hacia arriba se puede considerar la losa como un diafragma rígido, es decir, un elemento capaz de repartir las eventuales acciones sísmicas Ujú. entre los distintos elementos estructurales. Eh, esta losa, que es una losa como decía, luego podemos volver al tema de peso, pero esta losa tiene que trabajar conjuntamente a la estructura del antiguo forjado, porque vamos a intentar crear un forjado colaborante. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que la losa sola no sustituye el forjado existente, no se queda como encofrado perdido el forjado existente, Claro. porque en algún caso se queda en la idea que lo que se pone por encima aguanta todo y el forjado antiguo queda solo Ujú. como encofrado, ¿no? No, nosotros buscamos sacar que el antiguo forjado colabore con la nueva losa. Entonces, tenemos que poner un sistema de conexión entre los dos elementos, entre la nueva losa y el antiguo forjado. Eh, ¿Qué es este sistema de conexión? Puede ser constituido de elementos puntuales, que son conectores metálicos típicamente, o en el caso de forjado de hormigón, también se puede jugar con sistemas de adhesión estructural. Pero buscamos, y hay un ejemplo que siempre hacemos cuando presentamos ese sistema. Eh, Imagínate, superponer muchas capas de material que no está, de elementos que no están conectados, no sirve a mucho bajo el punto de vista estructural. Claro. El ejemplo que hacemos es si tomamos un montón de hojas de papel, Ujú. una sobre la otra, pero sin conectarlas. Eh, este sistema, este conjunto de hojas, Ujú. incluso si son muchas, tendrá muy poca rigidez porque se podrá, al cargarlas o al intentar doblarlas, bueno, se flectará de manera bastante fácil y tampoco tendrá mucha capacidad de carga porque si pondríamos dos apoyos y en el medio este conjunto de hojas de papel y pondríamos un peso en el medio, luego veremos que el sistema se deformaría tanto que luego se cayera. Claro. ¿Por qué? Porque pueden deslizar, cada hoja puede deslizar con respecto a la hoja precedente y siguiente. De hecho, cada hoja se deforma de forma independiente de las otras y es como si fuera una serie de elementos estructurales súper débiles que no colaboran. Claro. Pero si ponemos una cola, encolamos entre ellos las hojas o ponemos grapas metálicas con un cierto esquema, esto nos damos cuenta incluso intuitivamente que el conjunto sería mucho más rígido y Claro. mucho más capaz de soportar cargas. Lo que se busca con los conectores es precisamente esto, es de evitar que la nueva losa pueda deslizar por encima del antiguo forjado y con los conectores los dos elementos están obligados a deformarse conjuntamente. Entonces, es como imaginamos un forjado con viga de madera, tenemos el forjado se transforma en una serie de vigas mixtas donde hay por debajo la madera, por encima la losa de hormigón y hay una viga mixta madera-hormigón que pero se deforma como un único elemento. Esto Ujú. es un poco el principio. Claro, que esto me parece muy interesante. Bueno, el ejemplo de la hoja me parece genial. Eh, ¿Qué llevaría esta losa de 5 centímetros? ¿Lleva también un armado metálico o no? Sí, a ver, como mínimo, la prescripción que damos como mínimo es de poner un mallazo con una malla de 10 por 10, un hilo de 6 o de 8 según los casos. Pero Ujú. en algún caso concreto,
cuando se hace un poco más complejo el sistema, también se puede añadir una armadura extra de refuerzo por encima de las vigas, que son unas barras, pero digamos, lo normal es el mallazo Ujú, y en algún caso podemos prescribir ir un poco más allá y poner alguna armadura suplementaria. ujú, Y esto es un poco el ujú. concepto de O base. sea, que sería con el mallazo. Luego, una vez ya lo tenemos, arriba, ¿qué ponemos? ¿Ya el acabado del suelo? ¿Habría que poner un mortero de nivelante o algo? ¿O no? ¿O ya nos quedaría nivelado con esta? A ver, lo que hacemos es que según las exigencias se puede tratar la superficie del hormigón para que se quede muy plana con un fratasado y luego ahí puede recibir incluso directamente el acabado. O si hay disponibilidad de espesor y necesidad de integrar instalaciones o un sistema de suelo radiante, lo que sea, se puede desde ahí, como si fuera un forjado estructural normal, empezar con recrecido, Ujú. bueno, todo un sistema de capas acústicas o térmicas de recrecido, lo que sea. Pero si, como muchas veces nos pasa, el espesor a disposición es muy limitado, incluso se puede solar directamente sobre el hormigón. ¿Se podría dejar este con el tratamiento, digamos, final? ¿Se podría pulir y dejar este hormigón o no? Sí, sí, Esto es muy sí, de se podría arquitecto, hacer. ¿eh? Esto ya es muy de arquitecto. No, no, Aquí no, me ha no, salido la vena de arquitecto ya y lo tenía no, que no, no, decir. no, es una pregunta que es bastante típica y también es compatible con resinas. Digamos, con respecto al acabado, el hormigón estructural ligero es un hormigón estructural. Es decir, Claro. tiene los mismos vínculos y las mismas oportunidades de cualquier hormigón estructural. No hay diferencias. Todo lo que como arquitectos piensas poder hacer por encima de un hormigón estructural, incluso lo puedes hacer por encima de la capa, de esta capa de compresión Ujú. de refuerzo. Poniendo, pues, digamos, este hormigón aligerado, estos 5 centímetros, luego a partir de ahí se podría incluso dejar visto, que es lo que comentaba yo, ¿no? Lo del arquitecto de tener el suelo de hormigón, ¿eh? Que luego, eso nos encanta a los arquitectos, pero luego, por ejemplo, mi mujer, que no está en el mundo este, me dice, ¿cómo lo vas a dejar el hormigón visto? ¿Sabes? O sea, quiero decir, esto es una cosa muy personal Es muy... de nosotros, ¿eh? Luego a la gente normal dice esto no. O sea, a mí ponme un suelo normal. Sí, 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 Eh, sí, sí. pero bueno, no, y luego digamos que ya se podría poner pues lo que has comentado tú, ¿no? Ya se podría poner pues un suelo radiante si fuera o ya el acabado el que corresponda. ¿Qué ventajas tiene este hormigón ligero como refuerzo estructural? ¿Qué ventajas tiene, me imagino, respecto a otro tipo de sistemas, ¿no? O qué ventajas nos aporta, ¿no? Poner este refuerzo. Ahí te cuento dos cosas. La ventaja del hormigón estructural ligero en sí. Y luego la ventaja del hormigón estructural predosificado en saco que propone la Territe como producto, digamos, Ujú. puntero en este tipo Vale. de solución. El hormigón estructural ligero o aligerado en sí tiene la gran ventaja que no sobrecarga o incluso reduce las cargas en los forjados. Eh, bueno, yo estoy haciendo muchas presentaciones de este tipo de sistemas en varios países y siempre empiezo enseñando la cara de un telamón. El telamón son estos elementos como de columna con forma humana, ¿no? Que a veces se encuentran en el edificio, que en las fachadas del edificio, que digamos, simbolizan el esfuerzo que la estructura del edificio hace para soportar las cargas de vida del edificio. Sí, creo que cualquier persona en su vida habrá visto algunos de estos en algún edificio antiguo, ¿no? Y estos tienen siempre la cara triste, de cansancio, de Ujú. gran esfuerzo. ¿Por qué? Y esto quiere decir que la estructura del edificio antiguo, sobre todo de mampostería, es una estructura que ya para aguantar las cargas que el edificio tiene en la origen, está sometida a un gran esfuerzo. Pero cuando rehabilitamos, muchas veces nos olvidamos de esto Ujú. y le añadimos cargas porque para adecuar el edificio a exigencias contemporáneas,
le añadimos más capas de recrecido, añadimos cosas que tienen un peso y alteran mucho el estado de carga del edificio. Ujú. El hormigón estructural ligero permite ahorrar peso en los forjados y al final permite no sobrecargar o aligerar el forjado, lo que deja más espacio para tener más cargas de uso, más flexibilidad en el uso del edificio, o evita sobrecargas en la estructura vertical, en la cimentación, lo que reduce muchísimo el riesgo de asentamientos, grietas, o incluso Claro. reduce muchísimo la necesidad de plantear obras de refuerzo de la estructura vertical para adecuarse a las nuevas cargas generadas para las capas que ponemos por encima de los forjados. Entonces, por ejemplo, el hormigón más utilizado en refuerzo de forjados Ujú. tiene 1.400 kilos por metro cúbico de densidad, lo que es un 42% menos de un hormigón normal, Sí, habitual, que tiene 2.400, 2.500 kilos de peso. Entonces, casi reducimos a la mitad el peso debido al hormigón, lo claro. que es algo muy, muy, muy relevante. Ah, Luego, hablando de el hormigón predosificado, la Terlita ha creado una gama de hormigones estructurales en saco, Ujú. donde en el saco ya viene el árido, el cemento, el aditivo, todo lo que solo hay que añadir agua en la obra. Y esto se suele utilizar muchísimo en refuerzo de forjados porque permite, incluso en una obra muy pequeña, de tener un control de la calidad del resultado Claro, final muy elevado qué bueno. y permite una logística muy, muy controlada y optimizada, por ejemplo, intervenciones en casco antiguo, zonas de acceso difícil. Es bombeable, entonces con una bomba neumática, entonces, bueno, ofrece toda una serie de ventajas eh, que está muy pensada para la obra de rehabilitación. Y además de esto, tienen una densidad muy baja con respecto a alternativas dosificadas en la obra o en planta de hormigón, porque viniendo desde una planta industrial, en el mismo saco hay eh, una curva de áridos ligeros que va de cero bueno, que cubre, se sustituye todo lo que se puede sustituir Claro. con árido ligero. Entonces, si se llega, por ejemplo, a esos 1.400 kilos a metro cúbico, que es una densidad muy, muy baja para un hormigón estructural, lo que no se podría obtener de otra forma. Claro, esto me parece muy interesante. Bueno, esto para mi amigo Norbert, que el tío estaba haciendo también una solera de hormigón y bueno, pues esto que hacía trabajo, el do it yourself, ¿no? Esto se cogió y dice, oye, y un día voy a visitarle y cogía pues un capazo de esto, un capazo de áridos, un capazo de cemento, y lo mezclaba y digo, pero qué barbaridades estás haciendo, ¿quieres leer el papelito? Si es que además te lo ponen en el papel, te están diciendo, pon 3 de esto, por 2 de esto, por 1 de esto. Si iba ahí a las bravas, pues bueno, es que esto ya me parece ideal. O sea, simplemente es poner el agua. Evidentemente, los técnicos o los especialistas que se encargan de esto ni siquiera tienen que pensar mucho en eso, simplemente hacer la proporción de agua correcta y ya está, ya lo tendrían. Y en ese momento ya lo tendrías, que me parece espectacular. De lo que estabas comentando. Hay un tema un poquito fuera digamos, del guión, que es, yo me sigo preguntando por qué este hormigón ligero no se emplea a nivel, digamos, de obra nueva también como hormigón estructural. ¿Es quizá por el precio igual con los áridos que es demasiado elevado para esto o no? ¿Cuál es el A motivo? ver, la verdad es que sí se suele utilizar, Ujú, pero no se suele utilizar en cualquier obra. ujú. Por ejemplo, se suele utilizar en obras donde el diseño de la arquitectura es complejo al punto de hacer que la estructura que la soporta sea tan especial Sí. que reducir el peso de los forjados puede cambiar, puede hacer que se pueda realizar o no un cierto Claro, tipo de aquí estamos edificio, ¿no? hablando de grandes voladizos y este tipo de cosas. O sea, quiero decir, cuando Lucas se está refiriendo a obra compleja, no me imagino que vas por ahí, ¿no? Sí, Sí, voy sí. por ahí. Sí, grandes voladizos o, por ejemplo,
sí, al final siempre vamos en esta dirección, pero o gran luz sin Sí, pilar intermedios, o gran, digamos, ayuda la libertad del arquitecto cuando el diseño se hace, digamos, de un nivel de complejidad muy elevada. Y por claro. esto se suele utilizar en obra nueva. No se suele, normalmente si la obra es grande, no se suele utilizar el saco, se Claro, suele claro, utilizar, obviamente. por ejemplo, en Suiza, en Ginebra, hace unos años hicimos un edificio entero de una central de una multinacional donde tenían la planta de hormigón dentro de la obra. Es decir, que habían construido una planta de hormigón en la obra y no había transporte por camión, salía de la planta de hormigón un tubo que iba hasta el forjado. Ujú. Ahí todo se realizó con hormigón estructural ligero. Mm, la verdad es que claramente tiene un coste superior, Claro. pero en algún tipo de edificio, como edificio de gran altura, eh, esto se compensa con un ahorro de estructura vertical. Entonces, dependiendo del edificio, de la complejidad, de la altura, incluso puede ser rentable para una obra nueva. Ujú. Además de esto, lo que estamos viendo en Francia, por ejemplo, esto es una cosa un poco especial de Francia, pero en Francia se suele construir obra nueva con muchísimo más hormigón que en España o Italia. Es decir, se hacen paredes estructurales enteras de hormigón, forjados de hormigón macizo y una costumbre que tienen es aislar por el interior. Esto es el puente térmico perfecto, ¿no? Yo te he dado la definición del puente Ujú. térmico perfecto. Una estructura continua de hormigón con aislamiento por el interior. Claro. Desde 2012 ha cambiado la norma y que les obliga a controlar mucho más el puente térmico de fachada y por eso están utilizando hormigón estructural ligero, pero no porque es ligero, sino porque tiene una conductividad Ujú. térmica mucho menor de un hormigón normal, porque el árido de arcilla expandida también tiene un poder aislante. Ujú. Entonces, esto digamos, es indispensable para que este puente térmico se reduzca al punto de poderlo controlar con Claro. sistemas de aislamiento por el interior. Y esto también abre una posibilidad de uso del hormigón estructural ligero, incluso la versión en saco que se suele poner en una rehabilitación de forjado, incluso en pequeñas obras. Imaginamos, tengo que hacer un balcón, añadir un balcón o volver a hacer la estructura de un balcón en una obra de rehabilitación de un edificio de escala pequeña. Y lo puedo tranquilamente hacer con el hormigón estructural ligero. Esto es muy interesante porque el tema de los balcones, eso es un rompecabezas interesante a la hora de los puentes térmicos. Claro, esto que me estás comentando ya es pasar al siguiente paso. Y una última cosa sobre la parte del peso. Sería interesante, seguro que vosotros lo sabéis, ¿no? Pero sería interesante ver el ahorro que tenemos al emplear hormigón ligero también en las cimentaciones, ¿no? Porque podemos tener edificios que son más ligeros, la carga total del edificio es mucho menor, estamos hablando de un 42% menos en lo que sería el hormigón que nos vamos a ahorrar en las cimentaciones. A mí me encantaría ver un estudio de estos de comparativo, ¿no? Entre ver, bueno, si construyes esto con hormigón ligero sí es más caro. Entonces habría que ver esta proporción, ¿no? Entre cuánto más tienes que pagar por un hormigón ligero y cuánto te ahorras, por otro lado, a nivel no únicamente, y ya enlazamos con la parte energética que estábamos allá, no a nivel, digamos, de peso, de cimentaciones, sino también a nivel de aislamiento. Hay, por ejemplo, una situación donde lo que tú me estás diciendo se puede ver claramente. Si hacemos un edificio nuevo con muros de carga, ¿ok? Ujú. Por ejemplo, hay sistemas de ladrillos o de bloques con gran poder aislante y tal, que pero necesitan pilares Sí, en las refuerzo de esquinas, hormigón. claro, y incluso zunchos, todo ese sistema. En este caso, ya hoy se suele utilizar para verter estos elementos dentro de un elemento de muro de gran prestación térmica, porque la discontinuidad creada por el elemento de refuerzo se reduce mucho y bueno, y permite, incluso si es un consumo relativamente bajo, porque quizás
son unos pilares y unos elementos de zuncho, pero ahí sí se nota. Cuando estás hablando de otros sistemas, entre ellos hormigón celular, los bloques de hormigón celular, que vamos, ahora mismo se están poniendo muy de moda, sobre todo porque todo el precio ha subido en fin, no nos vamos a meter en temas económicos ni tal. Sí. No, pero bueno. Pero el hormigón celular sí que es verdad que está. Entonces, es uno de estos sistemas que tú dices que normalmente el hormigón celular requiere este refuerzo normalmente porque no trabaja muy bien en función de las cargas. No trabaja muy bien a cargas verticales, pero en cuanto empiezas a jugar con movimientos, este hormigón necesita un poquito de ayuda. Y entonces, lo que estás comentando tú es poner el hormigón aligerado. Pues muy buena solución, ¿eh? Eso la verdad es que sí. Esa no la sabía yo y me gusta bastante, ¿eh? No tenemos alguna colaboración también por este tema. Entonces, sí, esto es muy fácil, además, ¿no? Es algo que solo hay que cambiar el hormigón normal por esto y el resto es igual, que es un poco en general estos hormigones se parecen al hormigón normal en todo, menos que en la prestación, digamos, se ponen en obra de la misma manera, se amasan de la misma manera. Entonces, pasar del uno al otro, con un caso como este, no conlleva nada especial. El albañil que siempre ha utilizado el hormigón normal podría pasar al otro sin ningún tipo de... Me gustaría añadir una cosa, pero que al final, cuando hemos hablado de refuerzo estructural, de forjados, hemos entrado en el tema de hormigón, pero la Tierrite ha desarrollado una gama de conectores también, ¿no? Y entonces, en este momento somos capaces de responder a la exigencia en su complejo. Es decir, es muy normal que nos manden información sobre un forjado. Tenemos un departamento técnico que hace cálculos y luego dice, ok, pon este conector a esta distancia y este espesor de losa. Es decir, que en este momento no nos limitamos al aspecto hormigón ligero, sino hemos entrado desde casi 10 años también en el tema de conectores y damos un sistema. Y hay una versión metálica para la conexión puntual, como yo contaba, que funciona para forjado de madera, forjado de vigueta metálica e incluso forjado de hormigón. Y luego, para el forjado de hormigón, también tenemos una solución innovadora que es un adhesivo estructural que se proyecta en la superficie y luego se vierte por encima del hormigón nuevo. Y esto hemos visto que hace 10-15 años se rehabilitaba casi solo forjado de madera. Luego ha entrado por épocas, ha entrado también el forjado metálico y ahora hay una demanda que crece muchísimo de forjado de hormigón porque se empiezan a rehabilitar edificios mucho más recientes. De hormigón, ¿eh? Ojo, eso que estás diciendo no sé si es muy optimista, pero es la realidad, ¿no? Que ha ido progresivamente, ¿no? Y ahora ya estamos con el hormigón, que estos eran edificios de hace 50 años o 40, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Pero no solo por patología, sino porque no es que haya que el hormigón, en este caso, el hormigón tiene una durabilidad muy incierta y problemas, esto lo sabemos, pero en este caso imaginamos un forjado que no tenga problemas de oxidación de la armadura, solo un forjado que a la hora de rehabilitar un edificio, un piso, el técnico se ponga el problema, es que este forjado tiene bastante rigidez, bastante capacidad de carga, y entonces hace sus cálculos y se da cuenta que no, porque la armadura era por una serie de cosas. Sí, por el tema de la construcción también, y dice, bueno, ahora con la carga que vamos a poner ahora, aquí vamos a estar un poco en una zona de riesgo, entonces para asegurarnos y para tener los coeficientes de seguridad de todo, digamos, en regla, pues es un poco hacerlo, ¿no? Y digamos que ahí ahora hemos visto que este sector casi es dominante en Italia y en España también. Tenemos cada año más solicitudes en este sentido. ¿Y el problema cuál es? Imaginamos un forjado monodireccional con vigueta muy fina, pretensada, pensar a taladrarlo cada 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, dependiendo para poner tornillos que fijan un conector, es algo que si ya es débil en principio, un poco asusta, ¿no? Además de ser muy lento, muy complejo. Y por esto se ha creado este sistema de unión que hemos llamado conector químico, porque hay el conector mecánico, el conector metálico y el conector químico, que se proyecta en toda la superficie, reparte los esfuerzos en vez de concentrarlos
y permite no, no tener que llenar de agujeros, de vibraciones, de todo el forjado. Bueno, esto vosotros, a ver, si aquí algún técnico, sobre todo pues también los que estéis por España también, o en Madrid también, que nos contactáis mucho, si algún técnico está en esa situación de que tiene que hacer pues una rehabilitación de forjado, eso es hablar con vosotros, que bueno, ahora aún no hemos llegado a la parte final, o sea, que esperar aún un poco a decir dónde os pueden encontrar, pero es hablar con vosotros y vosotros ya le ayudáis con los cálculos, ¿no? Con el departamento técnico, hacéis los Sí, cálculos y luego ya pues si son sacos, si no, lo que toque, se les daría los sacos con los conectores, con el sistema de conexión, ¿no? Que eso es lo interesante, o sí, sea, es un sistema, digamos, completo, por así decirlo, ¿no? sí, Que es sí, lo que se sí, sí, aporta, sí, ¿no? sí. Que es muy interesante. Ujú. Y añado otras dos cosas para terminar el tema de conexión. Uno, para terminar el tema de forjado de hormigón. Ojo, porque el forjado de hormigón no siempre se puede reforzar solo por la parte de arriba, porque a veces hay forjados de hormigón que tienen una armadura inferior tan débil que no puede colaborar de forma eficaz con la losa en la parte superior. Entonces, es imprescindible conocer la armadura inferior para poder saber si se puede reforzar o no. Ujú. Y esto ya muchas veces es algo que el técnico está un poco así, que no sé, porque es para saber cuál es la armadura inferior, o tienes un proyecto que te lo dice, o si no, tiene que Claro, hacer alguna alguna muestra. cata. Ujú. Y esto, bueno, a veces es un poco complicado y tal. Entonces, primero, para que podamos contestar a este tipo de solicitud, el dato de la armadura inferior se tiene que conocer. Ujú. Y segundo, esto es un tema general que vale para todos los tipos de forjado, también hemos desarrollado, visto que en Italia el tema de terremotos es un tema bastante importante y hemos tenido varios eventos en los últimos años, un sistema de conector perimetral que es un elemento metálico que se une al muro de carga y Ujú. tiene una parte que se queda dentro del espesor de la losa de refuerzo, que prácticamente permite conectar la losa a las paredes y hacer que la losa en Claro. sí pueda repartir las cargas y evitar que las paredes se encuentren como completamente desconectadas la una de la otra. Incluso colocando barras dentro de este conector que hacen que dan toda la vuelta al perímetro del edificio, se puede crear dentro de la losa Claro, un un zuncho perimetral. Ujú. perimetral. Entonces esto, por ejemplo, le añade mucha Ujú. capacidad de resistir a un terremoto al edificio. Ujú. Muy interesante, no, no, esto muy interesante. Bueno, la solución está muy, muy, muy bien. Y el tema del que me estás comentando ahora, el tema del zuncho con los muros y tal, ya es, vamos, hilando fino, hilando fino. Coméntame, ¿qué otras soluciones tenemos? Pues no sé si ya también a nivel estructural o a nivel de acabados, pues lo que serían soleras, pendientes, en las cubiertas, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, no? Así a nivel, digamos, porque esto es el plato fuerte y yo creo que hemos servido el plato fuerte. Ahora vamos a pasar Sí, al sí, el postre. plato fuerte. Cuéntame, ¿qué otras cosas se A pueden hacer? ver, si, se, mm, si nos gusta la filosofía de rehabilitar sin sobrecargar, bueno, podemos seguir con todo el resto de las capas que se pone por encima de un forjado con el mismo, con la misma, digamos, buscando aligerar o no sobrecargar. Tenemos un conjunto de morteros de solera y de recrecido aligerados, incluso siendo la demanda de resistencia mecánica menor de un hormigón estructural, podemos aligerar aún más. Y, por ejemplo, llegamos a la gama de superligeros que tienen 600 kilos a metro cúbico de densidad, es decir, una cuarta parte de un hormigón estructural, Claro. una tercia parte de un mortero de solera tradicional. Podemos bajar mucho el peso de todo lo que hay por encima. Luego tenemos una gama muy adaptada según las exigencias. Tenemos una solera que permite grandes superficies sin junta, la otra que permite bajar en espesor porque tiene fibras. Luego tenemos una muy ligera que aporta también un poco de aislamiento. Podemos jugar Ujú. un poco a la carta. Y además de esto tenemos láminas acústicas, una tradicional que se pone por debajo de la solera para hacer una solera flotante y una bastante innovadora
que se suele poner donde no hay el espesor suficiente para hacer una solera flotante, ¿no? Que normalmente requiere unos 5 o 6 centímetros de solera más la lámina. Esta no, esta se puede, es una lámina acústica que se pega por debajo del solado, es decir, se pega al soporte, se deja endurecer la primera capa de encolado, el día siguiente se puede encolar encima directamente el solado. Esto permite con pocos milímetros de aportar una prestación acústica. Imaginamos, tú me preguntabas, por encima del refuerzo de forjado, de la losita de 5 centímetros, ¿podemos solar? Sí, podemos, pero normalmente si solamos no tenemos ninguna reducción acústica. Claro. Pero si añadimos esta lámina acústica pegada a la losa de hormigón con un cemento cola y luego por encima de esto el solado, ahí sí tenemos una corrección acústica. Entonces, hay en cubierta tenemos varias cosas. En cubierta, normalmente la pendiente aligerada, tenemos morteros de pendiente aligerada, tenemos, bueno, incluso que aportan una cierta prestación térmica, que normalmente, salvo casos muy específicos, pero no sustituyen el aislamiento, pero lo complementan o permiten ahorrar algunos centímetros de aislamiento o aportan una inercia térmica interesante porque para temas de verano. Tenemos también elementos para cubierta vegetal. Bueno, hay un abanico de cosas, pero la idea es que no solo se aligera, hay que aligerar el hormigón estructural, sino cualquier otra capa. Es una capa donde se puede jugar mucho con el tema del aligeramiento. Y esto otra vez lo vuelvo a poner otra vez para que la audiencia un poco también lo tengamos en cuenta, sobre todo los que seáis más los técnicos, vaya. Claro, hay que valorar esto también, ¿no? Porque pues de poner el típico acabado de toda la vida en cubierta nos puede salir este coste, luego ponemos el hormigón aligerado y nos puede salir esta diferencia de coste, pero luego a todo eso hay que pensar también en lo que son las cargas y las cimentaciones. Por eso lo digo, que hay que tener en cuenta este juego. No podemos decir, oye, voy a comparar este material con este igual, el precio es un poco más alto, pero claro, las prestaciones que me da son mucho mejores y luego puedo reducir por otro lado. Entonces, este es un poco el juego. Yo creo que este es un poco el juego también de los técnicos ahí en este tipo de decisiones, ¿no? Sobre todo cuando están enfrente de su cliente y le dicen, oye, ¿por qué has elegido esto? Pues mira, porque si elijo esto, luego nos ahorramos esto otro también por ahí, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta este factor, ¿no? Seguro, y luego hay que justificar al cliente la razón de un coste superior, que como decía, a veces si el cliente no es un técnico y la diferencia es una diferencia de un material que no se ve al final, que se queda escondido, es más difícil argumentar, pero el tema es el tema de peso. Encubierta una contribución térmica también, que tiene su importancia y el tema de peso, por ejemplo, tiene aún más importancia si estamos en una zona sísmica, porque las cargas que ponemos en la parte de arriba del edificio son las que en el momento en que el edificio se pone a oscilar por un tema de terremotos son las que más daño pueden hacer al edificio en su complejo. Claro, muy interesante, ¿no? Esto además me parece muy interesante y sobre todo el cómo está enfocado, ¿no? Y este podcast también, esto ha sido idea de Luca, tampoco os penséis, el que me ha dicho, Pedro, vamos a hablar de este tema tal que está interesante y me está pareciendo súper interesante, pero bueno, vamos a ir viendo ya, vamos hacia el final. Penúltima pregunta, esta no es la última, ¿qué es esto del Ruge Gold? Ruge Gold y Laterite, cuéntame un poco. A ver, como te contaba en el principio, digamos, el camino de la empresa es desde productor de materiales hasta, digamos, empresa proveedor de sistemas técnicos, ¿no? Y en este recorrido, hace ya creo 4 años, sí, 4 años, la empresa adquirió una empresa especializada en refuerzos con materiales compuestos, porque teníamos esta experiencia enorme en todo lo que era horizontal, pero en cada obra que visitamos nos dábamos cuenta que el técnico tenía también una exigencia que tenía que ver con la estructura vertical, o tenía que ver con la parte de abajo del forjado, o bueno,
faltaba un trozo para darle una solución completa Claro. y ser de verdad un proveedor de soluciones de refuerzo para rehabilitación al 100%. Esta empresa Rurregold es una empresa que tiene una historia bastante importante y la cosa más importante es que ha desarrollado un sistema de refuerzo estructural con materiales compuestos que es distinto de lo típico basado, digamos, hoy el estándar internacional cuando se habla de un refuerzo estructural con material compuesto es fibra de carbono más resina epoxi. Esto es el Sí, sí, estándar. sí. Pero que Rurregold tiene en su gama, entonces es una parte, a veces no es lo ideal para edificación. ¿Por qué? La resina epoxi es un material que no le gusta ser aplicado por encima de materiales húmedos, que hace una barrera completa a la difusión del vapor, que si hay altas temperaturas o fuego no le gusta y se porta muy mal. Entonces, para edificación la resina epoxi tenía toda una serie de limitaciones. La empresa Rurregold ha desarrollado en Estados Unidos eh, mm, y ha obtenido por primera vez en el mundo la certificación estadounidense, un sistema que basado en una fibra especial aún más resistente de la fibra de carbono, que se llama fibra de PBO, pero que está dentro de una matriz que no es a base de resina, sino es una matriz cementosa. Es un mortero especial de elevadísima prestación. Y esto va muy bien con todo lo que es edificación porque es muy compatible con el tipo de soporte de hormigón o albañilería o, pues, digamos, bloques, ladrillos, bóvedas. Y tiene un abanico de usos en refuerzo de elementos estructurales en edificación muy, muy interesante. Esto se ha introducido, digamos, en España no hemos hecho todavía la introducción comercial, pero bajo el punto de vista técnico estamos listos y ya se está vendiendo en varias partes del mundo y es el complemento, digamos, los sistemas se clasifican como FRCM, que es un acrónimo inglés que quiere decir Fiber Reinforced Cementitious Matrix, es decir, matriz cementosa reforzada por fibras. Por fibras. Y, bueno, me parece... Además de esto tiene una otra serie de productos técnicos, pero un poco el enfoque principal es este. Bueno, me parece buenísimo. Aquí, audiencia, también, si os interesa esto, pues escribid, dejáis algún comentario y me interesa esto y ya le pediremos a Luca, a él o un compañero pues del equipo o quien sea, que nos hagan una introducción comercial, ¿no? En su momento y que digan, oye, pues ya vamos a hacer... O si quieres, en unos meses podemos pensar a otro podcast enfocado a refuerzo con materiales compuestos. Perfecto. Que hablamos solo de esto, o yo o incluso ayudado de algún compañero. Me parece perfecto, o sea que esto lo podemos hacer, esto la audiencia también, pues eso, vosotros comentáis o lo que sea para decir que esto os interesa, que os interesa saber más sobre esto. A mí me parece muy interesante, pero bueno, yo es que con estas cosas siempre estoy fascinado porque con los invitados que tengo, pues no me puedo quejar, vamos, porque aquí aprendo muchísimo. Así que nada, para finalizar, venga, ¿cómo comenzar a trabajar con vosotros? ¿Cómo contactaros? ¿Cómo comenzar este proceso un poco para hacer esta rehabilitación? A ver, la Terlite lleva más de 10 años con una red técnico-comercial en España, está distribuida en todo el país. Entonces, si hablamos de España, simplemente habrá, bueno, la vía es info@laterlite.es si quiere hacer una solicitud por escrito. Si no, en la página web se encuentra el contacto directo de las personas para cada zona. Fuera de España, si hablamos de Latinoamérica o de otros países hispanohablantes, bueno, el tema es más o menos similar. Yo diría info@laterlite.es y desde ahí haremos todas las reflexiones técnica, logística para ver si podemos ayudar a resolver el tema al cliente. Perfecto. Vale. Y además, bueno, todo esto que estás comentando
dejaremos los enlaces en las notas del programa, o sea que siempre, como siempre, esto ya lo sabéis, no me repito aquí, pero bueno, por si acaso no hay alguien que lo escucha por primera vez, siempre os podéis ir a la descripción del podcast o en el canal de YouTube y ahí podéis ver un poco los enlaces que os llevan directamente pues, a la Terlite y, en fin, a todas estas páginas de contacto. Así que, nada, yo creo que ha sido muy interesante. Ya estamos ya en 2022, o sea que ya empezamos fuerte con rehabilitación de edificios. Espero que os haya parecido interesante a todos. Y nada, Luca, muchas gracias por venir a Construcción Digital. Muchas gracias a ti, Pedro, y a todos los que escucharán este podcast. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.